Hermanos, es un privilegio para mí por estar con ustedes. Realmente agradezco mucho el esfuerzo que muchos han hecho de poder venir, como decía Eduardo, de poder venir de lejos para estar con nosotros, y también los que, dejando sus actividades, separaron este tiempo para poder estar y hablar de este tema, que por cierto no tiende a ser muy popular, pero es sumamente necesario y creo que es clave en la comprensión que queremos tener de la palabra de Dios. Yo tengo el privilegio en estos 2 días, a través de 3 sesiones, de poder hablar sobre la doctrina de la palabra de Dios reflejada en las cosas que aparecen en nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y la idea de estas exposiciones no es hacer una exposición de los párrafos. Realmente no podríamos hacerle justicia a las cosas maravillosas que hay detrás de cada uno de los párrafos, solo en 3 lecciones. Pero hemos tocado 3 temas, o he escogido 3 temas que creo que pueden darnos herramientas y luz sobre algo bien importante en el capítulo 1. El primero de esos temas, que es el que vamos a considerar ahora, tiene que ver con la conexión de la doctrina que está en el capítulo 1, la sola escritura, y cómo nosotros podemos rastrear eso, no como una invención, no como algo innovador de parte de la confesión de fe, sino como algo que está abrazado, que descansa en la gran tradición cristiana. Y cómo nosotros vamos a encontrar puntos de conexión clave ahí. La segunda ponencia va a ser sobre uno de los cambios que hay en la confesión de fe con respecto a la de Westminster, en lo que tiene que ver con las buenas y necesarias consecuencias. Y vamos a poder hablar un poco sobre por qué esta diferencia y qué cosas trae en la práctica la importancia de entender esta diferencia. Y finalmente, el día de mañana voy a tener la oportunidad de cerrar estas exposiciones sobre el capítulo 1, hablando de la hermenéutica que está en el párrafo 9 del capítulo 1, y de algunas cosas que tenemos que considerar si realmente queremos ser fieles para entender la interpretación de las Escrituras, que está puesto ahí como una fuente que nos recuerda cuáles eran los principios hermenéuticos que se sostuvieron en la Reforma Protestante. Y entonces, espero que estos temas sean de ánimo, de ayuda, de instrucción para poder alinear nuestra mente en la exposición de este capítulo tan importante. Así que vamos a empezar en esta tarde considerando esta primera ponencia que lleva por título La sola Escritura y su origen en la gran tradición. La sola Escritura y su origen en la gran tradición. La sola Escritura es una doctrina supremamente importante y fundamental en la vida cristiana y en la fe cristiana. Esta doctrina fue formulada y confesada de diferentes maneras durante el tiempo de la Reforma Protestante y post-Reforma. Esta forma de enseñar el gran valor de la palabra como el juez supremo para determinar lo que es correcto, lo que tenemos que creer, es algo que fue presentado en todas las confesiones de fe porque era un asunto sumamente importante, distintivo de su fe. Si pudiéramos citar ejemplos, pudiéramos tomar muchísimos de las diferentes confesiones y escritos teológicos que se hicieron, pero simplemente como un ejemplo, veamos lo que dice la confesión belga en el artículo 7. Escuchen cómo presenta lo mismo que aparece también en nuestra confesión y en otros lugares. Dice la confesión belga en el artículo 7, creemos que esas sagradas escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre deba creer para salvación es enseñado de manera suficiente en ellas, ya que toda forma de adoración que Dios requiere de nosotros está extensamente escrita en ellas. Es ilegítimo para toda persona, aunque sea un apóstol, enseñar de manera diferente a lo que ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras, más aún, ni un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo, debido a que está prohibido agregar o quitar algo de la palabra de Dios. Es evidente que la enseñanza es completa y perfecta en todos los aspectos. Y continúa hablando sobre lo que esto significa. Pero está claro el punto principal de esta doctrina. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Es la revelación de Dios. Es lo que todo hombre necesita saber para la salvación, la vida, la obediencia, para todos los diferentes aspectos de la vida. Y eso está claramente enseñado
a través de esta frase teológica, sola escritura. El capítulo 1 de nuestra confesión de fe, cuando hablo de nuestra confesión de fe, estoy asumiendo, aunque quizá muchos no tengan la misma fe que nosotros o la misma confesión, cuando hablo así, me estoy refiriendo a la confesión de 1689. En esta confesión de fe comienza, el primer capítulo trata con la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta de esta lección o de esto que vamos a estudiar ahora? Yo quiero hablarte de esta doctrina y su formulación confesional, pero quiero demostrarte que esta doctrina no es una innovación de la Reforma, sino que es una doctrina que tiene su raíz en la gran tradición de la Iglesia. Y voy a tratar de cualificar muchas de las palabras que acabo de decir como tesis. Esto no es un invento, la sola escritura no es un asunto que recién comenzó en la Reforma Protestante, sí se levantó en alto, sí fue un gran emblema, pero es algo que viene con un contexto, viene no escrito en el aire, sino de algo que estaba en la mente de la Iglesia, que la Iglesia entendía desde el principio. Así que voy a tratar de mostrar eso a través de tres cosas importantes que quiero hacer en esta lección. En primer lugar, vamos a mirar la clara evidencia de la conexión entre la sola escritura y la tradición cristiana. En primer lugar, la clara evidencia de la conexión entre la sola escritura y la tradición cristiana. En segundo lugar, vamos a hablar de un cuidadoso análisis de la relación de la sola escritura y la tradición cristiana. Un cuidadoso análisis de la relación de la sola escritura y la tradición cristiana. Y en tercer lugar, vamos a ver una consecuente aplicación de la relación de la sola escritura y la tradición cristiana. Así que tres cosas importantes: la clara evidencia de esta conexión, un cuidadoso análisis de esta relación y una consecuente aplicación de la relación entre la sola escritura y la tradición cristiana. Así que en primer lugar, la clara evidencia de la conexión entre la sola escritura y la tradición cristiana. Para poder considerar esta clara evidencia que estoy nombrando entre esta sola escritura y la tradición, hay tres cosas que necesitamos plantear. En primer lugar, para saber si la sola escritura o el concepto de sola escritura es algo que puede ser rastreado en la tradición cristiana, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la sola escritura. Y al definirla, entonces luego vamos a ver cómo esa misma verdad es confesada de una manera clara en el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres. Y en tercer lugar, vamos entonces a rastrear las fuentes de donde viene lo que dice esa afirmación confesional de la Confesión de Londres. Y de esta manera vamos a mirar que la sola escritura está presentada, está confesionalmente establecida en ese capítulo 1, pero que cuando miras lo que dice, te das cuenta que las verdades que enseña no son nuevas, sino que es parte de lo que está claramente entablado, conectado en la historia de la Iglesia. Así que en primer lugar veamos la definición de la sola escritura. Y yo quiero usar para esta definición lo que dice el profesor Richard Müller sobre esta frase sola escritura en latín, y que tiene una implicación bien importante y de manera práctica. Richard Müller es uno de los eruditos que nosotros tenemos en nuestros días para hablar de la posreforma, el análisis que él hace de los términos que se usaron, la forma de entender cómo esos términos se entendían en esos días. Él es una de las autoridades, por decir así, uno de los profesores expertos en eso en nuestros días. Y él escribió un libro hace muchos años que ha sido editado algunas veces, en donde él presenta cuál es el significado de los términos latinos y griegos para poder entender la formulación teológica que había en esos días. Cuando él toma la expresión sola escritura, esto es lo que él dice: la escritura como la única norma primaria y absoluta de doctrina. Esa es la definición precisa, corta, básica de qué es la sola escritura. La sola escritura es la única norma primaria y absoluta de doctrina. Eso evoca muchas cosas que son desarrolladas en algunos detalles, como por ejemplo la supremacía de la escritura con respecto a los concilios o a lo que los hombres pudieran decir. Cuando hay un conflicto uno tiene que correr a la palabra, eso es sola escritura.
Saber que no se puede plantear nada que no sea y no esté sostenido correctamente en la palabra, eso es sola escritura. Pero de esta definición básica, hay algunos conceptos básicos que nosotros tenemos que apreciar y que entender correctamente, porque, hermanos, en la lucha anticonfesional que hay en el mundo evangélico, uno de los conceptos que siempre se levanta es el temor de pensar que creer o mirar la tradición y abrazarse de ella es una contradicción a la sola escritura. O tener una confesión de fe en la iglesia es una contradicción a la sola escritura. Y todo eso tiene que ser desafiado, porque los que pregonaron la sola escritura no era lo que creían. La sola escritura evoca tres conceptos que tienen que estar claros en nuestra mente. Cuando hablamos de la Biblia es la máxima autoridad, hay que entender estas tres cosas que van conectadas aquí. En primer lugar, la sola escritura implica que la escritura debe ser establecida como el principio de todo sistema teológico, y debido a su autoridad, el contenido que se desprende de la palabra es completamente determinante y autoritativo. Cuando los teólogos hablaban de la sola escritura, lo primero que estaba en su mente, o uno de los primeros conceptos, es: la Biblia es y debe ser el principio de todo sistema teológico. ¿De dónde conoces a Dios? ¿Cómo puedes acercarte a Él? ¿Cómo puedes saber lo que es correcto? La Biblia lo tiene que establecer. La Biblia es ese principium cognoscendi, de donde todo parte. Es el principio del conocimiento o el fundamento de donde se establece cómo conocemos a Dios y qué es lo que debemos saber con respecto a Dios. Así que sola escritura significa que la herramienta principal para hacer teología es la palabra de Dios. Y aunque no negamos el hecho de que el hombre puede conocer a Dios a través de las cosas hechas, y que puede conocer a Dios, y ustedes van a escuchar mañana con el pastor Héctor el hecho de los principios que salen de lo que se ha confesado y de lo que confesamos en nuestra confesión, al mirar cómo el hombre puede realmente llegar a cosas verdaderas mirando la creación. La palabra de Dios es el principio, es de donde parte la realidad de nuestra teología. Ella es la que perfecciona lo que los hombres pudieran mirar en la creación. Ella es la que perfecciona nuestro entendimiento y la doctrina que tenemos de Dios y de lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Cuando tú escuchas el término sola escritura, lo que estaba entendido en ese término era que la Biblia constituye el principio de todo sistema teológico. Pero hay una segunda cosa que podemos desprender de este concepto básico. La sola escritura también implica que la escritura es descrita doctrinalmente en términos de su autoridad, claridad y suficiencia en todos los asuntos de fe y moral. Cuando ellos hablaban de sola escritura, estaba también en la mente de ellos todas las virtudes y las cualidades que tiene la palabra de Dios. En un momento más vamos a mirar cómo la Confesión de Londres presenta la doctrina de la palabra. Pero una de las cosas que sale a la luz y que salta es recordar que cuando tú dices que tú crees en la Biblia como la máxima autoridad y crees en la sola escritura, tienes que creer en su autoridad. Que lo que ella dice no es simplemente un consejo humano, es autoritativo para nuestra fe y nuestra práctica, para nuestra manera de entender y conducirnos, para la forma en cómo hacemos todas las cosas en la iglesia y en nuestra familia. Porque ella es y tiene autoridad. Pero también defiende la idea de que ella es clara. Cuando alguien proclamaba sola escritura, lo que estaba detrás de eso también era: tú puedes entender la palabra de Dios, y no solamente los que son entendidos y tienen estudios profundos, sino también los simples pueden entender la escritura, porque ella tiene la cualidad de hacer sabio al sencillo, de poder abrir delante de los ojos de los ciegos la verdad de Dios, y puede ser conocida. Eso está detrás de la sola escritura, pero también su suficiencia. La Biblia no necesita ser complementada en los asuntos de fe y práctica. La Biblia no necesita ser complementada para la vida y la obediencia salvífica. La Biblia no necesita ser complementada. Ella tiene lo que requiere en sí misma. Es suficiente.
Por lo tanto, sola Escritura no solamente establece el hecho de que la Escritura es el principio de todo sistema teológico, sino que sola Escritura evoca necesariamente todas estas cualidades que ellos entendían que la Biblia tenía. Y hermanos, esto es vital. ¿Por qué el catolicismo romano y por qué los papistas simplemente pensaron que la Biblia no tenía que estar en las manos del pueblo? Bueno, porque no es clara. Y si no es clara, entonces no cualquiera la puede interpretar. Tiene que ser interpretada por el magisterio, tiene que ser interpretada por la iglesia. Por lo tanto, no debe estar disponible para el pueblo, no cualquiera debe leerla, porque no cualquiera puede interpretarla. Cuando alguien gritaba, sola Escritura, estaba diciendo todo lo contrario a eso. Es cierto que pueden haber errores al interpretar, pero la Biblia puede ser entendida. Y como puede ser entendida porque es clara, entonces debería estar disponible en todos los idiomas que los hombres hablan. Porque ellos de esa manera conocen a Dios. Y tiene que ser interpretada conforme a los principios que ella revela. Sola Escritura es lo que hizo la diferencia en que la Biblia se quedara en latín, guardada en un monasterio para que nadie más lo leyera, y el hecho de que hombres entregaran su vida para que pudiera estar en los idiomas del pueblo. Es la sola Escritura lo que hace la diferencia, porque son las cualidades de la palabra que salen cuando uno piensa en esa frase teológica. En tercer y último lugar, hablando de esta definición o expandiéndola, la sola Escritura nunca se entendió como una negación de la utilidad de la tradición cristiana, sino que se entendió como algo que podía tener la asistencia de cosas que hombres habían entendido a partir de ella y que podían tener una especie de autoridad subordinada. Y por eso, cuando ellos dijeron sola Escritura, ellos no estaban negando la tradición cristiana. Por eso en los escritos de los hombres que amamos y leemos, uno puede encontrar escritos de los padres de la iglesia, de algunos teólogos medievales, porque ellos no estaban simplemente diciendo, mi autoridad es la palabra, entonces la tradición no sirve para nada. Mi autoridad es la palabra, entonces no me importa lo que nadie haya estudiado con respecto a este tema. No, mi autoridad es la palabra y por eso debo medir, mirar, conocer qué es lo que hombres dijeron para que ella pueda juzgar qué es lo que esos hombres dijeron. Cuando uno llega al párrafo 10 del capítulo 1 de la confesión y se habla de la autoridad, es interesante que habla expresamente de este tema. La autoridad de los concilios y lo que dicen los decretos de los hombres, todo debe ser probado por la palabra. ¿Sabes? Muy fácilmente la gente dice, ¿ves? La palabra y no la tradición. No es lo que dice. Está diciendo que la tradición tiene que ser probada por la palabra y que nada está igual que la palabra. Pero si la palabra prueba que algo es correcto, entonces no tiene por qué ser desechado, porque es la manera correcta de haber sido entendido. Es lo que hacemos con los libros, es lo que hacemos aún con las versiones de la Biblia que tenemos. Nosotros creemos que la tradición no es mala en sí misma, si nosotros logramos probar con la palabra que lo que ella dice es correcto. Si no lo es, tiene que ser desechada. Pero si es correcto, entonces eso no está en contraposición con la sola Escritura. Estos tres conceptos expandidos dentro de ese criterio, dentro de la teología que se hacía en estos días, es lo que tiene que llevarnos a pensar, eso significa sola Escritura. Así que, en primer lugar, hemos hecho una definición de la sola Escritura, pero eso nos lleva, en segundo lugar, a mirar la afirmación confesional de la sola Escritura en el capítulo 1 de la Confesión de Fe. Yo tengo aquí una copia de la Confesión de Fe y no voy a leerlo por el tiempo, realmente tenemos algunas cosas que considerar, pero voy a asumir de alguna manera que ustedes están familiarizados con algo del lenguaje que aparece aquí. Si tienen una copia de la confesión, sería bueno que pudieras tenerla abierta mientras voy diciendo algunas cosas en cómo se presenta esta doctrina. El capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres tiene 10 párrafos que expresan las cosas más importantes o que confiesan las cosas más importantes que ellos entendían sobre la doctrina de la palabra.
En el párrafo 1 aparece la necesidad de las Escrituras. Y la necesidad de las Escrituras tiene una lógica bien importante bíblica. Y es esto: Dios se revela a todos los hombres a través de las cosas hechas. Y todos los hombres conocen a Dios en ese sentido como creador. Nadie es un ignorante de su existencia. Por eso todos pueden ser juzgados, justamente porque no hay nadie que tenga excusas. Todo lo que Dios ha hecho es algo que manifiesta y repite constantemente su existencia. Pero, aunque esta revelación es general y todos los hombres la pueden ver, es una revelación que está limitada porque no nos da cuál es el conocimiento salvador por medio de lo cual los hombres pueden tener vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Él quiso revelar a ciertos hombres en ciertos tiempos y de diferentes maneras su voluntad revelada, de manera que pudieran ser salvos. Y esa revelación es la única revelación que puede salvar al hombre. No es solamente la existencia de Dios, no, es que Dios envió a su Hijo, que estableció un plan de redención y que todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Ahora, ese concepto está limitado, ya no es para todos, sino para algunos, y Dios, para poder conservarlo apropiadamente, lo dejó escrito en su palabra. Y entonces termina con estas palabras: lo cual hace de la palabra de Dios algo completamente necesario para la salvación. Nadie puede ser salvo sin la Escritura. En la Escritura se encuentra la revelación de Dios, que no está en la revelación general. Ese conocimiento de Dios es lo que necesitamos para nuestra vida y nuestra fe, y por eso la Biblia se convierte en algo necesario. Necesario significa que no puedes prescindir de él, que no puedes simplemente pasarlo por alto. Y por lo tanto, esa necesidad hace que tengamos que afirmar que hoy ya no hay más revelaciones que Dios pueda mostrar a los hombres para poder salvarles o darles este conocimiento salvador, porque Él ha querido en este tiempo exaltar su palabra. La Biblia es necesaria. Por eso tenemos que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso todo aquel que puede ver la creación tiene que escuchar el plan de salvación. Y eso es trabajo de nosotros como iglesia. Hermanos, todos estos principios son los que aparecen detrás de la necesidad de las Escrituras. La Biblia es necesaria. Pero en segundo lugar, en los párrafos 2 y 3 de la Confesión de Fe, aparece la identidad de las Escrituras. ¿Por qué es importante la identidad? Esto es un concepto importante. Quiero que sepan esto. Todo esto está conectado de una manera teológica y lógica para que podamos seguir el razonamiento bíblico. ¿Por qué es importante definir qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios? Es necesario definirlo porque le estamos dando cualidades y estamos diciendo: la Biblia es inspirada, la Biblia tiene autoridad, la Biblia es suficiente. Por eso tienes que decirme qué es la Biblia, porque lo que tú definas como la Biblia es lo que va a tener esas cualificaciones que estamos dándole a la revelación de Dios. Así que todos ellos tuvieron cuidado en tomar y expresar lo que pareciera redundante para nosotros, pero gracias a Dios por eso. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, comienza así hasta el final. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, estos son los libros del Nuevo Testamento. Y han sido dados por inspiración de Dios. Y solo ellos son autoritativos. Y fuera de ellos no hay autoridad que haya sido dada por Dios. Y el resto de libros que no han sido inspirados pueden ser leídos como se lee cualquier libro con autoridad humana. Qué importante es que hayan confesado la identidad de la palabra, porque solo la palabra de Dios es capaz de hacer sabio al sencillo y de dar vida eterna. En tercer lugar, en el párrafo 4 y 5 se describe la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras por la cual ella debe ser recibida no descansa en el criterio de los hombres o en el hecho de que alguien diga: reciban la Biblia porque ella es la palabra de Dios. Si ustedes reciben la Biblia porque yo digo eso, yo tengo autoridad sobre ella. Y yo soy la autoridad final que le estoy vindicando la autoridad a la palabra.
Como no hay nada fuera de ella misma que pueda certificarla, porque no hay nada por encima de la palabra de Dios, lo que ella dice es la razón por la que tenemos que recibirla. Se la recibe porque ella es en verdad la palabra de Dios. Y la razón de poder entender esto y poder recibir esto tiene que ver con el testimonio que nos da el Espíritu Santo a nuestro corazón. Hace muchos años, un querido pastor dijo que en sus 40 años de ministerio nunca había tenido que convencer a ningún cristiano de que la Biblia era la palabra de Dios. Y la razón es porque el Espíritu Santo es lo que vindica en nuestro corazón la certeza que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y por la autoridad que ella tiene por sí misma, no porque se la confirió ningún hombre ni ningún concilio, la palabra tiene que ser recibida y tiene que tener autoridad sobre nuestra fe y nuestra práctica. La cuarta cosa que se nos dice en este capítulo 1, hemos visto la necesidad, la identidad, la autoridad, pero la cuarta cosa es la suficiencia de las Escrituras. Y en este párrafo que vamos a prestarle atención en nuestra próxima lección, en este párrafo precioso se nos dice que la Biblia tiene todo lo que el hombre necesita saber tocante a la salvación, a la gloria de Dios, a la condición del hombre. Todo eso está revelado en la palabra. Y ella, por esta razón, es suficiente. Como es suficiente, no se le debe añadir nada. Como es suficiente, debe ser recibida y acatado lo que ella dice. Como es suficiente, es todo lo que el cristiano necesita para poder transitar en su peregrinaje en esta vida. Y todo lo que el inconverso necesita para poder ser salvado eternamente. La Biblia es suficiente. Estoy resumiendo lo que contiene cada uno de estos párrafos gloriosos, los que podríamos ver de verdad, invertir una conferencia de esta en cada uno de esos atributos por la importancia que tiene. En el párrafo 7 encontramos una quinta cosa que dice la confesión sobre la palabra, y eso es la claridad. Hay dos conceptos claros que se deben exponer y tener en nuestra mente cuando hablamos de que la Biblia es clara. La Biblia es clara porque puede ser entendida, puede ser conocida. Y aunque la Biblia es clara, el primer concepto es esto: no es igual de clara para todas las personas. Porque hay algunos que tienen un mayor entendimiento, una mayor claridad y la pueden entender mejor, pero sigue siendo clara. Y el segundo concepto es: la Biblia es clara, aunque no es igual de clara en todas sus partes. Es clara, la puede entender el indocto, aquel que no ha sido entrenado en este conocimiento profundo, glorioso. Si lo lee prestando atención y poniendo el verdadero sentido a las palabras, puede tener vida eterna y saber cómo vivir una vida como Dios quiere que viva. Pero eso implica entonces que los hombres son responsables delante de Dios. Si tú y yo somos ignorantes sobre un tema, tenemos dónde escondernos. La verdad, Dios, es que tú diste tu palabra, pero yo no la pude entender, así que júzgame, pero considera lo que te estoy diciendo. Pero si la Biblia es clara, entonces los hombres tienen que rendir cuenta de esa claridad. Si la Biblia es clara, eso me lleva al siguiente atributo, entonces la Biblia debe estar disponible para todos los hombres. Porque si la Biblia es algo que le da el conocimiento salvador a alguien, si la Biblia es algo que le dice al hombre qué es lo que debe saber sobre Dios y cómo debe vivir, entonces todos deben leer la palabra de Dios. Hace algunos años estuve en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Y es fascinante lo que uno ve sobre las diferentes cosas que hay históricas ahí, pero el último piso de ese museo tiene un salón que realmente impactó mi vida, y quizás a algunos ya les he contado esta historia. Pero cuando uno entra en ese lugar, lo que tú ves es como una especie de biblioteca gigante donde tú tienes libros o carpetas de diferentes colores. Y tienes aquí una especie de leyenda que te dice, todo, voy a inventarme ahora los colores, no me acuerdo cómo era, pero vamos a imaginarnos algo así. Todo lo que está de azul son donde tenemos el idioma que tenemos la Biblia en el Nuevo Testamento solamente. Todo lo que esté en verde es lo que tenemos el Antiguo Testamento o alguna parte. Todo lo que esté en color naranja es donde tenemos por lo menos un versículo de la Biblia traducido en eso. Y todo lo que esté de color negro es donde no tenemos ni siquiera Juan 3:16 en ese idioma. Y cuando tú llegas
y el impacto visual es que aunque hay un gran trabajo que se ha hecho, todavía hay un montón de idiomas que ni siquiera tienen Juan 3:16. Hermanos, estas cosas son las cosas prácticas que surgen de una doctrina tan importante como la sola Escritura. Si la Biblia es clara, todos deben leerla, y por eso es responsabilidad nuestra traducirla a todos los idiomas para que todo hombre sepa qué es lo que Dios espera de él. Pero si la Biblia es clara, no solo debe estar disponible, sino que en el párrafo 9 encontramos que los hombres deben interpretarla. Y hay reglas importantes sobre la interpretación de la Escritura. Y mañana vamos a poder mirar esto en mi última lección, en donde hablemos sobre los principios que la misma palabra te da para poder interpretar. Muy diferente a lo que nosotros hoy tenemos en el énfasis de la razón, en el énfasis que surge de un asunto de quitar todo lo extraordinario, de olvidarse del único autor que la Biblia tiene, o de ese autor de todos los libros, a pesar de los autores humanos. Y cuando tú le quitas la parte sobrenatural, lo único importante que puedes estudiar sobre la Biblia es en qué lugar se escribió, quiénes fueron sus oyentes primarios y qué dicen esas palabras. Y te olvidas que es parte de toda una historia en donde tiene un solo autor que siempre tuvo el mismo propósito, lo hayan entendido o no sus lectores originales. Porque no es eso lo que determina el sentido. Si hay un autor, se le pregunta al autor, ¿qué es lo que quisiste decir? Y cuando el autor dice, cuando tú lees eso, lo que yo quise decir es esto, no importa cuáles son nuestras presuposiciones, si el autor dice que eso es eso, eso es eso. Amén. Y no hay ninguna razón por la cual contradecir eso. Así que tenemos que prestar atención a eso y lo vamos a hacer el día de mañana. Pero finalmente, en el párrafo 10, se afirma la supremacía de la Escritura. Por encima de los concilios, por encima de lo que los hombres dicen, la Biblia es y debe ser siempre nuestra autoridad. Voy a leer lo que dice este párrafo 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Este párrafo, que es tan pertinente a lo que estamos estudiando en esta lección, no está negando el uso de la tradición o de lo que dicen los concilios o las opiniones de escritores antiguos. Lo que está diciendo es que quien determina si lo que ellos dijeron es correcto o no es la palabra de Dios. Que cuando hay una controversia que se levanta en nuestros días o se levantó en el pasado, quien es el juez supremo para determinar si algo es correcto o no es solo la Escritura. Por lo tanto, en esta conexión que estamos haciendo, hemos tratado de definir qué es la sola Escritura. Luego hemos visto en este breve resumen que en estos 10 párrafos del capítulo 1 de la Confesión de Londres ciertamente se enseña la doctrina de la sola Escritura. Pero aquí entonces viene una parte bien importante donde quiero que tu atención se centre conmigo en estos detalles. Esto que nosotros encontramos en el capítulo 1 de la Confesión de Fe es algo que fue una innovación de ellos en ese tiempo. Es algo que ellos vieron que nunca nadie antes lo había visto. Es algo que ellos se juntaron, las mentes más brillantes de ese lugar cuando hicieron la asamblea de Westminster. Fueron ellos los que vieron algo que nunca antes nadie lo había mirado. La evidencia y la respuesta abundante es no, de ninguna manera. Cuando ellos se juntaron a hacer este capítulo tan precioso y completo sobre la doctrina de la palabra, ellos tuvieron fuentes importantes de donde tomaron lo que ellos estaban diciendo. Quiero que escuches con atención y te quiero dar una pista aquí importante. B.B. Warfield hizo un pequeño estudio sobre el contexto histórico y la situación que se vivía detrás de la asamblea de Westminster. Cuando uno estudia la confesión de fe, una de las cosas importantes que uno tiene que recordar es que nuestra confesión se tomó o se dictó a partir de la confesión de Westminster.
Solo como paréntesis, eso no es como el estudiante tramposo que copia el examen y después le pone su nombre. Es triste la forma tan reducida en la que algunos piensan que de eso se trata la confesión. Yo les decía ayer a algunos hermanos, tiene virtud el hecho de que tú seas tan capaz como otro, pero por el hecho de que otro lo hizo bien, tú digas, yo no tengo nada que aportar aquí, simplemente voy a usar sus mismas palabras. Ellos no estaban intentando de buscar algo o de atascar la religión a través de nuevas palabras, literalmente. Lo que ellos estaban tratando de hacer es mostrar que el acuerdo que tenían era con todo lo que la cristiandad afirmaba en esos días. Por lo tanto, esto es lo que B.B. Warfield dijo, analizando lo que pasó en este capítulo 1, cuando se reunieron a trabajar en ese capítulo. Esto no es más que decir que la fuente principal de la doctrina de Westminster sobre las Santas Escrituras es la enseñanza general de la teología reformada. Y es mejor para nosotros reconocer esto desde el principio que perdernos en la tarea, tal vez vana, de esforzarnos por encontrar el origen próximo de sus diversas cláusulas. ¿De dónde sacaron la doctrina que pusieron en estos 10 párrafos? Del consenso, de la enseñanza generalizada de la fe reformada en esos días. Él sigue diciendo, la gran fuente de este capítulo es la reconocida teología reformada de la época. No hay nada nuevo, es lo que creían. Y luego dice, ciertamente en toda la masa de la literatura confesional no hay una declaración de doctrina más notablemente concebida o hábilmente elaborada que el capítulo de la Sagrada Escritura, capítulo 1, que los teólogos de la Asamblea de Westminster pusieron al principio de su confesión y pusieron como base de su sistema de doctrina. Dice B.B. Warfield, no hay una declaración más notablemente concebida o hábilmente elaborada. Cuando uno mira cuánto se demoraron, no se demoraron ni 10 días en la discusión de ese capítulo. Hubieron algunos que se demoraron meses en tratar de escribirlo. Habían muchas discusiones. 10 días. Y 10 días porque hablaron algunas cosas que eran pertinentes a su época. Sin embargo, lo que tomaron fue el entendimiento general, concebido por todos, de qué era la Escritura. Ahora, cuando tú analizas cuáles fueron esas fuentes, yo quiero que me presten muchísima atención aquí. ¿Cuáles fueron esas fuentes de donde ellos tomaron? Porque todo eso tenemos acceso históricamente y es una bendición para nosotros. Hay 3 fuentes bien claras que nosotros podemos identificar de dónde ellos tomaron para hacer el capítulo 1. La primera de esas fuentes bien identificada es la del reverendo o el pastor James Ussher. Él escribió lo que se conoció como los artículos irlandeses de la fe. Y luego estos artículos irlandeses sirvieron para poder establecer o escribir los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Pero en esto que él hizo, cuando ustedes comparan estos artículos irlandeses con nuestra confesión de fe, se van a dar cuenta de una cosa. El mismo orden en que aparecen la confesión de Westminster y nuestra confesión, por lo tanto, mantuvo exactamente lo mismo. La necesidad, la identidad, la autoridad, todo eso no tenían nada que inventar. Él lo hizo bien, vamos a traerlo, porque eso es algo que todos estamos de acuerdo. Una segunda fuente sumamente importante fue, por supuesto, Juan Calvino. Si ustedes han leído La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, cuando él habla de la palabra, él dice algo que, si bien él no lo inventó, él lo presentó de una manera muy clara en su exposición de este tema. Y eso es la autoridad de la palabra. ¿Por qué debe ser recibida la palabra? Porque ella es autoridad en sí misma. ¿Y qué es lo que esto significa? Ella se autoautentica. Ella no necesita de nada externo que diga que ella es la palabra de Dios. Si ella lo dice, eso es. Porque no hay nada superior a lo que Dios pueda decir. Por lo tanto, si ella dice que es la palabra, ella es la palabra. Y no necesita que ningún juez ni ninguna cosa humana le dé ese lugar. Porque si algo le tiene que dar la palabra y autenticar a la palabra,
entonces eso tiene autoridad sobre la palabra. Si la iglesia fue la que nos dio la palabra, entonces la iglesia tiene autoridad sobre la palabra. Si fue un hombre o un concilio el que nos dio la palabra, ese concilio o ese hombre tiene autoridad sobre la palabra. Y como no hay nada sobre la palabra, ella misma tiene que dar testimonio de sí misma. Y el que la escribió, el que la inspiró, no miente. Por lo tanto, lo que ella dice es verdad. Y por eso la recibimos y por eso la creemos. Pero luego Calvino enseñó dos cosas más muy importantes que, por cierto, se recogen de una manera muy clara en este párrafo de la confesión, el párrafo 5. Él dice que el testimonio de la iglesia puede darnos ciertamente un elevado sentido de que ella es la palabra de Dios, que la belleza de su escrito, que la forma interna en la que aparece todo y todo apunta hacia el mismo lugar y cómo todo cumple su meta, todo eso te da testimonio de que es la palabra de Dios. No es que eso, por eso es la palabra de Dios, no. Ella es la palabra de Dios y por eso es verdad. Pero luego termina diciendo Calvino, pero el verdadero testimonio de que ella es la palabra de Dios proviene de la revelación y la luz del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso es algo que claramente fue tomado de Calvino. Pero también otra fuente es un teólogo en esos días con muchísima importancia a través de sus escritos, William Whitaker. Y él, específicamente sobre el tema de la interpretación de la Escritura, vamos a hablar de él mañana, cuando él presenta el tema de la interpretación de las Escrituras, muestra cuál era la lucha que había contra este concepto hiperliteratista de tratar de mirar el concepto de la letra únicamente, todo lo que se repite hoy con la idea gramatical y con la idea literal que el dispensacionalismo enfatiza tanto, no es un asunto nuevo. Y de hecho, al leer a Whitaker, uno puede ver cómo mucho de lo que él está hablando y contra lo que él se está presentando es algo muy parecido a lo que la hermenéutica dispensacionalista nos ha dado hoy. Entonces es sumamente interesante, pero claramente se trazó una fuente en Whitaker, lo que ellos pusieron en la confesión. ¿Cuál es mi punto, hermanos, al mostrarles esto? ¿Hay una invención aquí? No. ¿Hay algo que ya otros lo habían pensado y ellos lo siguen creyendo? Sí. Pero si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio en Ussher, en Calvino y en Whitaker, lo que nosotros encontraríamos sería lo que la iglesia venía confesando a través de los siglos. Y quiero simplemente por el tiempo mostrarles algunas cosas sumamente importantes aquí. Por ejemplo, Agustín dijo esto: honrar solo aquellos libros de la Escritura que son canónicos, que creo firmemente que ninguno de esos autores se ha equivocado en ningún aspecto al escribir. Sí, no tienes la descripción perfecta y mucho más elaborada de la inspiración, pero decir que un escrito humano es perfecto es una forma de entender la autoridad que le daban y la inspiración que entendían. Ireneo dijo esto, que la escritura era la escritura divina y que era la columna y baluarte de nuestra fe. La autoridad de la escritura. Él también dijo, toda la escritura, las cuales nos han sido dadas por Dios, son halladas perfectamente consistentes. No tienen errores entre sí. Y otra vez, Ireneo también dijo, la escritura es en realidad perfecta por el hecho de haber sido habladas por el Espíritu de Dios y de su Hijo. Conceptos de inspiración que no empezaron en 1972 en Chicago o 78. Conceptos que no empezaron en la Reforma Protestante. Conceptos que están arraigados a la historia de la iglesia como algo que los verdaderos creyentes sostenían. La Biblia es la palabra de Dios. Gregorio de Niza dijo, dejemos pues que la inspirada palabra de Dios sea nuestro árbitro y el voto de la verdad será dado con certeza a aquellos cuyos dogmas son hallados de acuerdo con las palabras divinas. Todas estas cosas
son tan importantes de reconocer. Y podríamos citar muchísimos otros padres hablando de la Escritura, y quiero animarte a que puedas considerar, profundizar en cosas como esa. ¿Qué creían de la palabra? Te vas a dar cuenta de una cosa: no siempre su entendimiento era el más desarrollado y el más pertinente en muchas cosas, pero que ellos entendían que la palabra dada por Dios era de autoridad por encima de todo, y que aun cuando vemos en la historia y en el progreso del dogma muchos errores, incluso contradicciones en los mejores hombres que estuvieron sobre la tierra, tú vas a ver algo: todos ellos trataron de mirar en el lugar que la Biblia tenía y trataron de honrar ese lugar como la palabra inspirada de Dios. Y esto es algo que nosotros podemos rastrearlo en la historia, y que lo que hicieron en la Reforma fue sistematizarlo, presentarlo, volverlo a traer sobre la mesa, tratar de buscar consistencia en eso. Pero no es algo que comienza ahí, es algo que ciertamente podemos verlo a través de esta clara evidencia de que la sola Escritura tiene una relación con la doctrina cristiana histórica. Eso me lleva a mi segundo punto, que es un cuidadoso análisis de la relación de la sola Escritura y la tradición cristiana. El hablar de esto nos tiene que llevar a pensar o hacernos la siguiente pregunta: cuando hablamos de la sola Escritura y de la tradición, ¿podemos encontrar contradicción en decir yo creo en la sola Escritura, y al mismo tiempo pensar y tomar con mucho valor lo que dijeron hombres a través de la historia? Yo quiero que escuches esta discusión que el Dr. Muller otra vez presenta en su exposición de la sola Escritura, pero quiero que escuches los detalles de esta discusión. Los puntos de vista de los reformadores se desarrollaron a partir de un debate en la teología medieval tardía sobre la relación entre la Escritura y la tradición. Una parte del debate consideraba que la Escritura y la tradición eran iguales y eran básicamente la fuente de donde venía lo que Dios nos daba de manera autoritativa. Lo que decía un concilio, lo que estaba escrito más la Escritura, eso es de donde viene, o la fuente de donde viene la revelación de Dios. Esa era la primera postura. Pero la otra postura decía: no, la Escritura es la única fuente de doctrina necesaria, aunque leída según la tradición interpretativa de la iglesia. Solo hay una fuente, no dos, una sola, y esa es la palabra de Dios. Pero en la mente de ellos no había simplemente un contraste de tradición más la Biblia, solo la Biblia. No, se podría mirar mejor tradición y la Biblia al mismo nivel. Eso no. La Biblia y la tradición como algo subordinado, eso sí. Y no es un rechazo directamente a la tradición, sino un rechazo a toda tradición que no era conforme a lo que la palabra de Dios enseñaba. Müller dice esto: los reformadores y los ortodoxos protestantes siguieron esta última interpretación, defendiendo la Escritura como la norma absoluta y por tanto previa, pero permitiendo que la tradición teológica, en particular la tradición anterior de los padres y los concilios ecuménicos, tuvieran un papel secundario, derivado, pero importante en las declaraciones doctrinales. Noten, la Biblia es la única autoridad, pero hay cosas que podemos tomar y verlos con peso, como los concilios ecuménicos, como cosas que se dijeron entre los padres de la iglesia, que fue un acuerdo común entre la iglesia primitiva. Por ejemplo, nosotros vemos como eso no es una lucha en la cabeza de los reformadores cuando tú ves algo como el Catecismo de Heidelberg, que no es hacer propaganda, pero si quieren ver una buena exposición, la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara tiene una buena exposición. Pero cuando uno piensa en eso, te dice, ¿qué es lo que todo cristiano debe creer? Y te cita el credo de los apóstoles. ¿Qué? Sí, ahí se encuentra el resumen de lo que un cristiano debe creer. Entonces te das cuenta que no había un conflicto, no era tradición o la Biblia, no era así. No era como nosotros lo vemos en el mundo evangélico, no era como nuestro contexto latinoamericano. Toda tradición es mala, cualquier cosa tradicional tiene que ser desechada. No,
Ellos no pensaban de esa manera. Y tenemos sus escritos para saber eso. Tenemos sus escritos de los comentarios que ellos hacían de las obras anteriores. El citar, por ejemplo, en nuestra confesión de fe, con lenguaje de credos antiguos de la iglesia, utilizando frases completas, como diciendo, yo no me avergüenzo de decir que lo que ellos confesaban, también nosotros lo confesamos hoy, utilizando fórmulas, palabras, formas en las que la iglesia cristiana lo enseñó. Así que el punto es que lo que los reformadores y los ortodoxos negaban explícitamente era el hecho de decir que la escritura y la tradición estaban a la par. Ellos no estaban de acuerdo con ese criterio. La única autoridad es la palabra de Dios. Pero todo lo demás debe ser evaluado por ellos. Y si algo pasa la prueba, entonces no tiene por qué ser desechado. Si algo no pasa la prueba, entonces no deberíamos tenerlo como parte de nuestra fe. Así se arma una definición de lo que se conoce como una tradición escritural y lo que se conoce como una tradición humana o no escritural. Y permítanme tomar un minuto nada más hablando de esto. ¿Qué son las tradiciones cuando hablamos de una tradición escritural? Viene de la palabra latina y era una palabra que resonaba en la mente de ellos. Traditio es el cuerpo de enseñanza y reglas transmitidas de generación a generación. Dice Müller una vez más, los reformadores y los protestantes ortodoxos sostuvieron que para que una enseñanza o regla tradicional tenga un lugar legítimo en la iglesia, debe estar fundamentada en las escrituras o sobre un principio que pueda ser obtenido a partir de las escrituras. Pero ellos contrastaban eso con las tradiciones humanas. Y mira cómo se definen tradiciones humanas. Este es un término aplicado por los reformadores y los protestantes ortodoxos específicamente a rituales, prácticas y observancias relacionadas a la adoración y a la piedad, tales como los ayunos, abstención de carne el Viernes Santo, invocación a los santos, reverenciar a las reliquias, que fueron levantadas después del periodo bíblico y muchos de ellos en el ocaso de la Edad Media, y que fueron impuestas por la iglesia como norma que atan la fe y la conciencia. Estas tradiciones humanas fueron a menudo apoyadas por medio de reclamar su antigüedad. No están en la Biblia, pero los padres siempre guardaron esto. Si no está en la Biblia, no puede tener autoridad y no se tiene que mandar como si Dios lo pidiera. Ese es el análisis que se hizo. Por lo tanto, si nosotros estamos preguntando cuál es esta relación cuidadosa que debe haber, me gustaría cerrar esta idea con las palabras de un historiador que él enseñó que los reformadores vivieron en una tensión que nosotros tenemos que replicar. Y esa tensión era una sustancia católica, católica con C mayúscula, no la idea de la Iglesia Católica Romana, sino del cristianismo universal, una sustancia del cristianismo universal y el principio protestante. ¿Qué es el principio protestante? Tomar esos acuerdos cristianos y pasarlos por el filtro de la palabra de Dios. Y si algo no pasaba el filtro de la palabra de Dios, tenía que ser desechado como una tradición no autoritativa, no bíblica y algo que no tenían por qué guardar. Hermanos, el punto es, nosotros no tenemos por qué rechazar aquello que es acorde con lo que la palabra de Dios enseña. Esa fue la práctica de los reformadores y posreformadores. Y ellos no se avergonzaron de usar palabras que otros en el pasado utilizaron para poder confesar esta fe en común. En tercer y último lugar, una consecuente aplicación de la relación de la sola escritura y la tradición cristiana. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar después de analizar algo así? Hermanos, a veces se nos ha catalogado, tristemente y a veces con razón, cuando hay falta de conocimiento también de nuestra parte, en que la doctrina reformada
es una especie de culto a los hombres, en donde nosotros amamos personajes, nos casamos con ellos, abrazamos todo lo que dicen. Ahora que te hiciste reformado, eres Calvino para arriba y para abajo, o si eres un poquito más sofisticado, eres Spurgeon para arriba y para abajo, y comenzamos a tener un montón de críticas hacia nosotros, lastimosamente a veces ciertas, porque no tenemos el equilibrio del que hemos estado hablando aquí. Nosotros no abrazamos cosas simplemente porque hombres lo dijeron, como si estuviéramos buscando el patrón de a qué o a quién parecernos. Ahora, eso es algo natural. Todos queremos parecernos a alguien. Yo tengo una foto de Spurgeon en mi oficina, no me voy a negar de eso. Pero el hecho de querer parecerte y tratar de buscar algo, el problema que hace es que perdemos de vista este principio de equilibrio sano, en el cual tenemos que evaluar todo y poner la palabra de Dios como el filtro que nos permita decir: en esto estoy de acuerdo con lo que dice esta persona o esta teología o este principio, pero en esto no, pero no por el hombre, no por lo que los hombres pensaban, no por qué hacía la mayoría, sino por la sola Escritura, porque eso es lo que la Biblia enseña, porque yo puedo afirmarme en eso. Y puedo mirar cómo hay una multitud de hombres detrás mío creyendo lo mismo, porque la verdad no es nueva. Y si hay verdades nuevas que solo tú crees, tiene que haber algún problema ahí, porque el Espíritu Santo ha estado con su iglesia revelándose de manera constante y enseñando a través de su palabra, su verdad. La palabra de Dios ha estado en las manos de la iglesia y por lo tanto siempre el Señor ha estado obrando en medio de su pueblo. Nosotros necesitamos volver a recordar la importancia de la sola Escritura en nuestra forma de relacionarnos con las doctrinas contemporáneas, pero también con la historia. Y quiero decirles esto: abran su corazón, abran sus formas de pensar con respecto a aquellos que vivieron antes que nosotros. Solamente la cultura postmoderna en la que nosotros nacimos reclama la idea de que lo mejor está siempre para adelante y que no tienes nada que mirar hacia atrás. Hay mucho que tomar de atrás. Hay un camino precioso que muchos caminaron, el cual nosotros podemos disfrutar de caminar con seguridad. Pero la seguridad no está en que algo sea antiguo. La seguridad no está en que muchos lo hayan confesado. La seguridad no está en este libro. La seguridad está en la palabra de Dios. Creemos que ella es autoridad. Pero como ella es autoridad, estamos obligados a tener que medir todo por medio de ella. Y cuando miras la historia y lees diferentes principios, te das cuenta que se ha confesado la fe cristiana. Y abrazarte de eso es simplemente ser fiel a la palabra de Dios. La sola Escritura no es una contradicción con la tradición. La sola Escritura reformada toma y sigue unos hilos que puedes trazar desde el principio de la iglesia cristiana, porque la Biblia es y ha sido autoridad para aquellos que realmente han podido leer lo que ella dice y han puesto en alto y la han puesto como el juez supremo de todo lo que alguien tiene que creer. Quiero animarles a que en esto que yo sé que entre nosotros quizás es tan conocido, es tan común, no perdamos la visión de volver a recordar estos principios importantes. No somos los primeros en esta historia. Hay un precioso testimonio de gente que caminó antes que nosotros y que hoy nosotros podemos confesar lo mismo que ellos confesaban, si es que eso es conforme a la palabra de Dios.